quiero hablarles del evangelio del diablo. Y no debería ser ninguna sorpresa que el diablo tenga, que Satanás tenga un evangelio. Tiene una iglesia. Se supone que tiene que tener también un evangelio que aparenta ser el verdadero evangelio, pero no lo es. Y ese problema lo tenía ya Pablo, los apóstoles y la primitiva iglesia. Dice en Gálatas capítulo 1, verso 6, estoy horrorizado. Pablo está sorprendido de que ustedes estén siguiendo un evangelio diferente a este, al que recibieron, al que nos legó el Señor Jesús. Es diferente. Y ustedes están siguiendo ese evangelio, un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, que aparenta, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados. Déjame preguntarte, hacerte una pregunta en esta tarde. Y quiero que seas honesto contigo mismo. Si yo te preguntara qué es lo que crees, ¿dónde vas a estar de acá a 100 años? ¿Qué me dirías? No me vas a decir que vas a estar muerto, ¿eh? Porque esa sería la peor respuesta que pudieras dar. Porque nadie va a estar muerto de acá a 100 años. Nadie. Nadie va a estar muerto. De algo estamos seguros, muertos no vamos a estar. Ninguna persona que viva hoy sobre la tierra va a estar muerta de acá a 100 años. ¿Por qué? Porque el ser humano, según la Biblia, es inmortal. No muere. Tiene un principio, pero no tiene un final. A diferencia de Dios, que no tiene principio, es eterno. No tiene principio y no tiene final. Nosotros de acá a 100 años vamos a estar solamente en 2 lugares posibles. No existe otra alternativa. O vas a estar en el paraíso, en el cielo, en la presencia de Dios, o estarás en el infierno esperando la compañía de Satanás. No hay otro lugar. Déjame volver a hacerte la pregunta. ¿Dónde vas a estar? De acá a 100 años, ¿dónde vas a estar? Aunque la doctrina del infierno y de la condenación eterna es tan bíblica como la salvación por fe, hay quienes se han esforzado y se esfuerzan por rechazarla, por negarla. Hay quienes se esfuerzan, y hasta hablo de teólogos, hay que tener muy en cuenta. Yo el otro día, un chico de acá de la iglesia, un joven de la iglesia, me dijo que en su escuela le enseñaron que el infierno no existe. No me sorprende, es un evangelio diferente. Pablo está horrorizado que están siguiendo un evangelio diferente al que nos legara el Señor Jesucristo. Aunque es tan patente y tan real como la salvación por gracia, hay quienes se están esforzando por negar el infierno. El diablo ha trabajado full time para pervertir, distorsionar y pervertir y reemplazar, el puro evangelio de Jesucristo. ¿Dónde podría haber nacido una doctrina que niega la existencia del infierno? Sino en el infierno mismo.
Y los mensajeros de Satanás se encargan de propagar esta mentira de que el infierno no exista. ¿Para qué? Lo hacen amigable el evangelio de Jesucristo, negando la existencia del infierno, para que la gente no tema a Dios. Si no hay infierno, vivamos la vida, hermano. Sigamos con la fiesta. Evangelio diferente, evangelio del diablo. No existe el infierno. Vivamos la vida. Hagamos lo que querramos. ¿Te das cuenta de dónde viene? En una escuela que se dice ser cristiana, el profesor le ha dicho y le enseña que el infierno no existe. ¿Quién tiene razón, él o yo? Ninguno de los dos. Vayamos a la palabra. Hay que ir a la palabra. Vamos a la palabra de Dios. Los que predican, los que creen, predican y defienden el verdadero evangelio, saben que la principal razón por la que Jesús vino a esta tierra fue para librarnos de las garras del infierno. ¿Te acuerdas de Juan 3:16? Todo el mundo se lo sabe de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no perezca, no se vaya al infierno, no reciba el juicio eterno, no vaya a la condenación eterna y más bien tenga vida eterna en el cielo con Dios. La principal razón, hermanos, si pudiéramos entender esto, lo que te estoy explicando, ya está todo. La principal razón por la que Jesús vino al mundo, la principal razón por la que Dios entregó a su Hijo y Jesús fue a la cruz, es para rescatarnos. Nos da la oportunidad de no ir al infierno y nos brinda la oportunidad de ir al cielo. Para eso vino Jesús a esta tierra. Lo dice Juan 3:16. Para que no perezca, para que no se pierda, para que no se vaya al infierno, para que no reciba la condenación eterna, sino que se vaya para el cielo. El cielo existe, y sí, el infierno también, según Jesús. Hay un popular adagio que dice que lo que no se menciona no existe. Cuanto menos se predique y se enseñe acerca del infierno, menos se va a creer en él, menos se va a creer en el infierno y menos temor la gente le va a tener a Dios. El temor a Dios, esa cosa que está faltando aún dentro de las iglesias, aún en nosotros los cristianos que no tenemos temor a Dios, está asociado con la predicación de esta doctrina bíblica llamada infierno y condenación eterna. Cuanto menos se predica, menos se cree en el infierno, menos temor la gente va a tener. Y te lo quiero probar. Estoy convencido de que la falta de temor a Dios en la gente obedece a la falta de la creencia en la existencia del infierno, en la ausencia de predicación acerca del infierno. Por eso la gente teme cada vez menos a Dios, porque no sabe que existe un infierno, ni siquiera se predica dentro de las iglesias. Entonces, como no se predica, no existe. Y lo que no existe, sigamos con la fiesta. Si total todo vamos a ir al cielo, dice el evangelio del diablo. Dios es tan bueno que nos va a salvar a todos. Todo el mundo va a ser salvado y todo el mundo al fin va a ir al cielo. No hay infierno. Sigamos con la fiesta.
Ese es el evangelio del diablo. Él sabe fehacientemente que se va a ir al infierno y no quiere ir solo. Quiere arrastrar a la mayor cantidad de gente posible y las está buscando fuera, afuera ya las tiene, las está buscando dentro de la iglesia. Con líderes cristianos y teólogos que están enseñando algo que no es bíblico y enseñando de que el infierno no existe. En el siglo XVIII había un hombre, un predicador famoso llamado Jonathan Edwards. Y él predicó un mensaje titulado Pecadores en manos de un Dios airado, enojado. Y él dijo que si no estamos en el infierno todavía, es por pura gracia y misericordia de Dios. Pero que todos nosotros estamos pendiendo de un hilo. Y que el ángel de la muerte está a punto de cortar ese hilo para que nos vayamos al infierno. Por eso tenemos que ser salvados de ir al infierno, rescatados de ir al infierno. El camino del pecador, según la palabra de Dios, es el infierno. Para eso Dios envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se vaya al infierno, no perezca, no reciba la condenación y se vaya al cielo. Estamos colgando de un hilo, todos derechito. En cualquier momento el ángel de la muerte corta el hilo y nos vamos al infierno, a menos que seamos salvados. Y hay una vía de escape. Se llama Jesucristo. Esa es la vía de escape. Daniel le hizo un dibujito muy lindo. No sé si te salió. Sí, ahí está. Este hombre dice que mientras estaba predicando, el Señor empezó a obrar. Y obró de tal manera que la gente cayó bajo convicción de pecado. Y la gente se agarraba a los troncos de los árboles y a las patas de los bancos en la iglesia para no irse al infierno. La predicación acerca de la condenación eterna trajo temor a Dios. El mismo efecto produjo la predicación de Juan el Bautista. El primer mensaje que registra la Biblia es un mensaje de advertencia acerca del infierno y de la condenación eterna, hermano. Lo primero que registra el Nuevo Testamento es un mensaje de advertencia. Cuidado, se van al infierno a menos que se arrepientan y se vuelvan a Dios. Dice Mateo capítulo 3 verso 7, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? La ira es el día de la ira, es el día del Señor, el día en el que el Señor va a separar las ovejas de las cabras, el día en el que el Señor va a decir a las ovejas entren conmigo, pero a los otros los va a mandar en el infierno. Y dice que el efecto que produjo en la gente la predicación de Juan el Bautista, dice que la gente venía de todas partes para ser arrepentidas, para ser bautizadas por Juan. Es decir, produjo temor a Dios. La predicación del evangelio, de la doctrina del infierno y de la condenación eterna trajo temor a Dios y la gente se arrepentía de sus pecados. El mismo efecto produjo el mensaje de Pedro, el primer mensaje que registra el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan Pedro, el primer mensaje, la primera iglesia, el primer día en Pentecostés? Y él en su discurso alude al infierno y a la condenación eterna. Dice Hechos capítulo 2, versículo 20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y dice, cuando las personas oyeron acerca de la condenación eterna, empezaron a preguntar, ¿qué haremos? Y dice que sobrevino temor a toda la gente. Hechos capítulo 2, versículo 43. Sobrevino temor a toda persona. ¿Te das cuenta que hay una asociación entre la predicación y la existencia de la doctrina del infierno y el temor a Dios? ¿No será que la falta de temor que hoy existe a Dios es porque no se predica y porque no se cree?
esta doctrina bíblica del infierno y la condenación eterna, evangelio del diablo. Sigamos con la fiesta, el infierno no existe. Tristemente para los que están en fiestas, y hablo de fiesta en el sentido figurado, es decir, vivamos la vida desordenadamente, lejos de Dios, en pecado, a esa fiesta me refiero. Tristemente para los que están de fiesta, tengo que decirles que existe un infierno y que si no arreglamos nuestra vida con Dios, nos vamos derechito a ese infierno. Ahora, la gran pregunta es, predicó Jesús acerca del infierno? Más que cualquiera de todos los apóstoles juntos. Es más, me atrevería a decirte que Jesús habló más del infierno que del cielo. Como diciendo, les hablo, les advierto, les digo, ojo, cuidado. Mirad lo que dice Lucas 12:5, témanle a Dios, muchachos. Quien después de matar el cuerpo tiene el poder de mandarlo ¿a dónde? Al infierno. Mateo 10:28 dice, solo teman a Dios, que es el único que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Dice Mateo 25:41, les diré a los malvados, lo único que pueden esperar de Dios es castigo. Váyanse al fuego que nunca se apaga, al infierno. Mateo 25:46, los malos irán al castigo eterno, pero los que hacen la voluntad de Dios irán a la vida eterna. Marcos 9:43, si tu mano, tu ojo, tu pie te hace pecar, córtalo. Es mejor, es mucho mejor que tener las dos manos e ir ¿a dónde? Al infierno. En aquel lugar, en el infierno, el fuego nunca termina. Allí los gusanos que se comen el cuerpo no mueren nunca y el fuego jamás se apaga. Hermanos, qué vívidas son todas estas imágenes. Un fuego que no se apaga, un gusano que no muere y que consume un cuerpo que no puede ser consumido. Todo eso es el infierno. ¿No logro despertar alguito que se te mueva un pelo en algún lugar del cuerpo? Hay una película cristiana que dice, el cielo es real. Pero no encontré ninguna que diga el infierno es real. ¿No te parece sorprendente que hay películas que digan el cielo existe, el cielo es real? Pero no hay una que diga el infierno es real. También es tan bíblica como esa. No hay que mencionar el infierno. Hay que hacer amigable el evangelio. Porque de esa manera se cree que vamos a tener más seguidores y que la gente va a seguir más a Dios si lo hacemos amigable. Y entonces alteramos, diluimos, trivializamos, perturbamos, distorsionamos el verdadero evangelio del Señor. ¿Por qué no se predica del infierno como predicó Jesús? Tantas veces lo vemos a Jesús predicando acerca de la condenación eterna. ¿Por qué? ¿Por qué no se escuchan mensajes? ¿Por qué no se leen libros? ¿Por qué no hay mensajes? ¿Será porque resulta ofensivo el tema de la condenación del infierno? ¿No resulta agradable a nuestros oídos? ¿Será porque es políticamente incorrecto? ¿Será porque es impopular? El evangelio que hoy predicamos es demasiado amigable, adaptado a la sociedad egoísta y consumista en la que vivimos, donde el centro de la relación entre Dios y nosotros somos nosotros. Donde Dios es un proveedor de servicio, donde Dios es un bombero, donde Él está para atender todos mis caprichos. El centro de la atención en el evangelio es el recibir, mientras que en el evangelio de Jesús es el dar. El evangelio que estamos escuchando a oír y a predicar es muy diferente al que predicaba Jesús. Él habló de renuncia, de sacrificio, de abnegación. El nuestro habla de dinero, riqueza y prosperidad. Muy diferente, ¿no?
El Evangelio de Jesús enfatiza el dar, el nuestro, el recibir. El suyo incluía el morir por su causa. El Evangelio nuestro dice, pare de sufrir. Muy diferente al Evangelio de Jesús, ¿no? El Evangelio de Jesús provocaba transformación interior en las personas. Por eso se cree que Judas lo entregó a Jesús, porque él esperaba un libertador, alguien que los pudiera liberar del yugo de Roma. Pero ¿qué es lo que vino Jesús? A liberarnos del yugo del pecado, a transformarnos desde adentro para afuera. El Evangelio de Jesús transformaba a la gente de adentro para afuera, pero nuestro Evangelio pretende mejorar países antes que mejorar primero, que transformar primero la vida de las personas para que estas personas puedan transformar el país. ¿No será por eso que nuestro Evangelio no tiene ninguna penetración en la sociedad? ¿No será por eso que entonces nosotros no constituimos ninguna amenaza para el infierno, para las tinieblas? Si nuestros nombres no están en la lista de los más buscados por el diablo, es porque no somos ninguna amenaza para sus intereses. ¿Sabe lo que deberíamos perseguir nosotros? Que estemos en la lista de los más buscados por el diablo. No, pastor, yo no quiero eso. Es que si no estamos en la lista de los más buscados por el diablo, es porque no le estamos haciendo ninguna mella a sus intereses. Ni nosotros, ni el trivializado, aguado, politizado y comercializado evangelio que predicamos constituye una amenaza para los intereses del infierno. ¿Qué pasó con el evangelio que Jesucristo nos legara? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó? El infierno existe, es real. ¿Te acuerdas de Lázaro, del rico y de Lázaro, la parábola? Dice que los dos murieron, uno se fue al cielo y el otro se fue al infierno. Y el rico, el que estaba en el infierno, era consciente del tormento en el que estaba. Lucas capítulo 16, verso 24 dice, estoy sufriendo en este fuego. Además parece que ese hombre ahora en el infierno se arrepiente y empieza a orar y a clamar para que su familia no vaya a ese horrible lugar. ¿Se puede orar desde el infierno? ¿Se puede orar desde el infierno? Parece que sí. Este hombre lo hacía. Solo que su oración no recibió respuesta porque su arrepentimiento era demasiado tarde. Se arrepintió, pero demasiado tarde. ¿Y cuál es el límite, pastor, para arrepentirse y para elegir ir al cielo? Les expliqué 1000 veces que el límite es el umbral de la muerte. Cuando nosotros cruzamos el umbral de la muerte, del otro lado de la muerte ya no podemos escoger ir al cielo y escapar del infierno. Esa decisión la tenemos que tomar acá mientras estamos en vida. Porque una vez que crucemos el umbral de la muerte ya es imposible, la decisión la tomamos acá. Acá tenemos al rico pidiendo clemencia, arrepintiéndose ahí, pero no, sus oraciones no son contestadas porque el arrepentimiento es demasiado tarde. En cambio tenemos al hombre que fue crucificado con Jesús en la cruz. Instantes antes de morir se arrepintió y el Señor dijo, estarás conmigo en el paraíso. Pero como ninguno de nosotros sabe cuándo la muerte va a tocar la puerta de nuestra vida, es mejor que no posterguemos el asunto de arreglar cuentas y de tomar la decisión de tener un lugar en el cielo. Amigo y hermano, le hablo con mi corazón. Es muy peligroso dejar pasar el tiempo y postergar nuestra entrega a Dios, entregar nuestra vida a Dios, porque uno no sabe cuándo nos va a sorprender la muerte. Hoy acaban de morir y van a morir antes que termine el día muchas personas que no tenían en mente morir, que según ellas le faltaba mucho tiempo todavía. Y dice que el rico, lea Lucas 16, despertó en el infierno. Ese sueño fue real. Despertó en el infierno.
Y no vaya a ser cosa que un día despertemos en el infierno y ya no tengamos la oportunidad para pasarnos al cielo, porque la oportunidad la tuvimos acá. Y los que se van al infierno no salen más de allí. ¿Quién lo dice? La Biblia. Dice Job capítulo 7. Job capítulo 7, verso 9, quien baja al Seol jamás regresa de allí. Dice segunda de Tesalonicenses 1:9, del castigo durará para siempre. Apocalipsis 20, Dios dice, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, hermano. El peor sufrimiento que van a sufrir las personas en el infierno va a ser tener conciencia de por qué están allí. Abraham le dice al rico, acuérdate, cuando estabas en la tierra y tú tenías lo mejor, quiere decir que en el infierno la persona van a tener conciencia y van a recordar las cosas que hicieron en la tierra. El peor infierno va a ser recordar aquello que te llevó al infierno. El haber rechazado la gracia de Dios tantas veces. Estar en el infierno y recordar, wow, cuando estaba en la tierra y escuchaba al pastor hablar tantas veces acerca de entregar su vida y ordenar su vida, y yo postergué, y porque mis amigos, y porque acá y allá, y vamos a recordar, y las veces que me hablaron en la célula, y las veces que oraron por mí, y las veces que mamá, papá, el nene, alguien habló conmigo y yo no le hice caso. Vas a tener conciencia en el infierno de por qué te fuiste al infierno. Eso va a ser un infierno en sí mismo. Cuidado con rechazar la gracia de Dios una y otra vez o con postergar el arreglar cuenta con Dios. No vaya a ser cosa que un día nos despertemos en el infierno, donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano no muere y donde consume un cuerpo que nunca es consumido. ¡Qué dolor! Un gusano que te muerde y nunca termina el dolor. Y te consume y nunca terminas de consumirte. La doctrina del infierno no se originó con Juan el Bautista, ni con Jesús, ni con Pedro. Los profetas del Antiguo Testamento ya hablaban acerca de la condenación eterna. Hermanos, Antiguo y Nuevo Testamento. Profetas, apóstoles y hasta el mismo Jesús hablándonos advirtiéndonos acerca del infierno y de la condenación eterna. ¿No será que hay algún mensaje para nosotros? ¿No será que es hora de empezar a pensar en nuestro destino final? Hay gente que dice, yo no pienso en el infierno. Tendrías que pensar. Tendrías que empezar a preocuparte. Si no estás alineado con Dios, tendrías que empezar a preocuparte. Pues la Biblia es la prueba de que el infierno existe. Te estoy paseando por la Biblia. Así que, ¿cómo se puede sostener una doctrina? ¿Cómo puedo estar yo en una escuela? ¿O cómo puedo estar en un lugar y que alguien pueda sostener una doctrina con tantas abrumadoras palabras de parte del Señor? Con tanta base bíblica abrumadora a favor de la existencia del infierno. La única manera de escapar de este horrible lugar es hacerse cristiano. No dije seguir la religión cristiana. Dije hacerse cristiano, no dije venir a la iglesia. Por supuesto, los hijos de Dios tienen que venir a la iglesia a adorar a Dios. Pero hablo de ser cristiano, hablo de entregar la vida a Dios, a Jesús, que Jesús sea el Señor y Salvador de nuestra vida y empezar a vivir, no simplemente hacer una oración y ya estoy en el cielo y sigamos con el jolgorio. No, hermanos, sigamos con la fiesta. No, hay que ordenar nuestra vida, no solamente hacer de Dios esa oración y hacer de Dios, de Jesús, el Señor de nuestra vida, sino empezar a vivir rectamente conforme a sus mandamientos. ¿Dónde vas a estar de acá a 100 años? Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10. Jesús, ¿quién? Jesús nos salva del castigo que el mundo va a recibir por su pecado.
En Romanos 5:9 dice, seremos salvos. ¿De qué? De la ira. La ira, el día de la ira, el día del juicio. Mirá lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 26. Si alguien deliberadamente comete el pecado de rechazar al Salvador, lo único que le queda es esperar el terrible juicio y el fuego ardiente con que en su ira Dios ha de consumir a sus enemigos. El que rechaza la gracia de Dios, sepa que no le queda otra cosa que el castigo, dice ahí. El juicio. Necesitamos ser salvados para no irnos al infierno, porque está el ángel de la muerte a punto de cortar. Hermano, así estamos todos nosotros, los que no aceptaron a Cristo, los que no hicieron de Cristo el Señor de su vida, están ahí. Está el ángel de la muerte a punto de cortar el hilo. En cuanto lo corta, derechito al infierno. Tenemos que ser rescatados, salvados. Y Jesucristo es el camino, Jesucristo es la puerta a la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha regalado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no perezca, no se vaya al infierno, sino que tenga vida eterna. Jesucristo es el camino. Dice Juan capítulo 5, verso 24, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, tienen vida eterna, nunca serán condenados, no van a ir al infierno, pues ya han pasado de la muerte a la vida. El cristianismo no solo se trata de esta vida, lo que yo quiero decirte hoy en esta tarde es que el ser cristiano, el beneficio más grande de ser cristiano es que nos va a librar de ser condenados en el infierno. Claro que hay otros beneficios de ser cristiano. Claro que hay otros beneficios, la comunión con el Señor, el recibir la paz en el corazón, el ser guiado, wow, tantas otras cosas, pero la principal razón, el principal beneficio es que vamos a ser librados de la condenación eterna. Nos espera una casa, dice que Jesús fue a preparar una morada, nos espera estar con el Señor por toda la eternidad, ser librados de la condenación eterna. Mirá lo que descubrí en 1 Corintios capítulo 15, verso 19. Dice, si el ser cristiano, dijo Pablo, nos fuera de valor solo en esta vida, somos los seres más desgraciados del mundo. ¿Solamente para acá? ¿Solo acá? ¿Nos beneficia el ser cristiano para vivir acá nomás? No, dice, seríamos los más desgraciados del mundo. Nos beneficia también allá, que vamos a ser librados de la condenación eterna. La eternidad es mucho tiempo, ¿eh? ¿Cuánto dura la eternidad? Es mucho tiempo. Como para que nosotros posterguemos. ¿No crees que deberíamos asegurarnos un lugar en el cielo? Si Dios nos permitiera, y hoy me enteré que hay una persona que Dios le permitió, tiene una visión que Dios le permitió ir. Si Dios nos permitiera ir por un instante al infierno y después volver, volvamos. Tranquilo, volvamos. Pero si el Señor te permitiera por un instante ir al infierno, a ver lo que hay ahí, y te trae de regreso, ¿qué crees que pasaría con tu vida? Imagínate que tenés una visión, que una noche el Señor en sueño, en visión te lleva al infierno y te hace ver lo que hay ahí. La llama que no se apaga, el gusano que no muere, que consume el cuerpo que no puede ser consumido y todas otras imágenes tan vívidas del infierno. Y si el Señor te llevara al infierno por un instante y luego a la mañana siguiente despertás en la tierra, ¿qué crees que pasaría con tu vida? Yo creo que pasarían dos cosas. Número uno, no postergarías ni un solo instante el entregar tu vida a Jesús. Dicen, no vayas cosas que me vaya allá. Y te volverías la persona más santa de la tierra. Apuesto a que dejás el pecado inmediatamente. Y la segunda cosa que harías es que le predicarías hasta a los perros. Claro, porque vos sabés que la persona que no tiene a Cristo se va a ese horrible lugar, te sale una cosa que no necesita que en la célula te digan que tenés que salir a predicar. No necesita que el pastor, el líder te diga que tenemos que salir a predicar. Saldrías solito a predicar. Le predicarías 1 y 1000 veces a tu familia, a tu esposo, a tus hijos, y orarías por ello, y le predicaría a tus compañeros, y le predicaría a todo el mundo, porque sabés que se te van a ir a ese horrible lugar. A veces pienso que el Señor tendría que llevarnos por un instante para que nosotros podamos... Bueno, de hecho nos lleva a través de su palabra.
Cuando el Señor habla tantas veces y de tantas maneras diferentes, no te dice solamente es un horrible lugar, te va pintando un cuadro y te habla de fuego que no se apaga y el tormento y el acá y el... hay un cuadro, solo que no lo vemos. ¿No crees que tendríamos que asegurarnos un lugarcito en el cielo? ¿No crees que no tendríamos que postergar ni un instante más el entregar nuestra vida al Señor? No vaya a ser cosa que un día despertemos sin darnos cuenta, despertemos en el infierno. Y hagamos como el rico, empecemos a llorar y a clamar con lágrimas en nuestros ojos, pero nuestra oración no va a ser escuchada. Y entonces vas a tener conciencia de lo que te llevó al infierno. Mirá, el pastor habló tantas veces y me predicó tantas veces, yo me iba como venía. Me lo advirtieron. Y además ser consciente de que vas a sufrir en ese lugar para siempre. A mí me entra un temor. No crea que la palabra de Dios a mí no me entra un temor, hermano. Cuando yo preparo estos mensajes en la semana, me entra un fuego. Me entra un fuego, un temor. Es decir, no podemos estar jugando a ser cristianos. Con un pie allá y un pie acá. Con un pie en el mundo y un pie. No, definitivamente hay que entrar, meterse con los dos pies adentro. ¿No te gustaría meter el pie del lado de adentro? ¿No te gustaría entregar tu vida a Jesucristo y empezar a vivir sabiendo asegurarte un lugar en el cielo? La principal razón por la que vino Jesús es para que no perezcas, para que no te pierdas, para que no te vayas al infierno. O sea, hay una vía de escape. El hilo puede ser cortado, pero alguien te puede rescatar, si es que tú lo quieres, puede ser rescatado. Y en lugar de ir a ese horrible lugar llamado infierno, podrías ir a un lugar muy diferente, con el Señor en los cielos, y vivir con Él para siempre. Ponte de pie, por favor. Antes de participar de la cena, quiero hacer una oración. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, por favor. ¿Cuántas personas en esta tarde quieren entregar su vida a Jesús? No importa si viniste por primera vez o si hace mucho tiempo, pero a lo mejor no estás seguro. A lo mejor dijiste, pastor, soy yo ese de un pie afuera y un pie adentro. Y la verdad es que no tengo la paz en mi corazón de que si muero hoy me voy al cielo. No la tengo. No la tengo porque no he estado viviendo consagrado a Dios. Y no tengo esa paz. No tengo esa confirmación. Pero yo quiero ir al cielo, pastor. Bueno, el camino, usted ya lo sabe, es Jesucristo. Así que, ¿por qué no hace conmigo esta oración donde es el comienzo? Cuidado, es el comienzo. Una oración donde uno le dice a Dios, acá está mi vida. Quiero comenzar de nuevo o quiero comenzar por primera vez en este camino. Es el comienzo. Es el gran paso que hay que dar. De entregar tu vida. Di, Señor Jesús, abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Hoy entiendo que el cielo existe, pero que también el infierno es real. Hoy entiendo, no lo veía, no lo ve. Hoy entendí que Jesucristo vino a este mundo para rescatarme, para darme la oportunidad de ir al cielo y no al infierno. Hoy entendí un versículo que leí 1000 veces, pero hoy entendí que Dios envió a su Hijo y su Hijo murió en la cruz para que yo no vaya al infierno sino al cielo, y yo me acojo a la gracia salvadora. Yo me abrazo al crucificado. Yo, Señor, creo en Jesucristo y creo en lo que Él hizo en la cruz. Así que entrego mi vida a Jesús, arreglo cuentas con Dios, Señor. Pido perdón, decíselo de corazón. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón por haber trivializado el Evangelio, por no haber creído en la condenación eterna, por haber vivido de fiesta en fiesta. Mi vida es una fiesta, Señor.
pero ahora yo abandono el camino del pecado. Dígalo, dígalo, abandono ese camino. Ayúdame, Señor. Hoy entrego mi vida a Jesucristo. Hoy, Señor, recibo la paz de que al morir tendré un lugar en el cielo. Hoy recibo el Espíritu Santo en mi corazón. Hoy recibo la salvación y hoy recibo al Espíritu Santo que confirma a mi espíritu que yo soy hijo de Dios.